Ok. Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Ya estamos aquí después de las largas vacaciones. Gracias a Dios. Estamos aquí. Los niños pueden pasar a su salón. Me da gusto ver a varios hermanos que vienen a estudiar. Ok. Ok, vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permite regresar este nuevo año. Gracias, Señor, porque nos permite regresar con más fuerza, con más ánimo, Señor, con más hambre de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que acomoda sus tiempos, Señor, para poder estar aquí, para poder venir, Señor, y estudiar tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Señor, te pedimos sabiduría y entendimiento, Señor, para poder estudiar, escudriñar tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a la vida de cada uno de mis hermanos, como has hablado a mi vida. Te pedimos por aquellos hermanos que vienen aún en camino, aquellos que están por llegar, que puedan llegar con bien, y por aquellos hermanos que no han podido asistir por alguna enfermedad o por alguna circunstancia. Te pedimos, Señor, que seas también tú obrando en sus vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues por la gracia y misericordia de Dios estamos aquí retomando el estudio de la confesión de fe. Y pues ya creo que la mayoría, o si no todos, ya tienen ahí su confesión, en la cual decimos que es la Confesión de Londres de 1689, donde nosotros como iglesia local abrazamos esta confesión. Entonces, hermanos, nada más esta confesión nos ayuda para que las personas puedan saber qué es lo que creemos de la Biblia y el por qué lo creemos, ya que la Biblia tiene 66 libros, y si alguien te preguntara y te dijera, a ver, ¿tú qué crees de la Biblia? Con esta confesión, con estos 32 artículos, nosotros le pudiéramos decir qué es lo que creemos con la palabra de Dios. Y yo sé que hay algunas congregaciones que pueden decir, es que nosotros no nos manejamos bajo ninguna confesión de fe. No, de que tienes una confesión, la tienes. Que no la tengas escrita, que no la tengas en orden, pues ya es otra cosa. O mejor tú dices, yo no confieso nada. No, sí confiesas algo, nada más que no la tienes ahí. Entonces, esta confesión nosotros la tenemos ahí, la tomamos de la Confesión de Londres de 1689, que fueron 9 pastores, 9 o 10, no recuerdo cuántos pastores bautistas se juntaron para hacer esta confesión. Y platicando con mi esposa y con unos hermanos en cuanto lo del fin de año, lo del principio de año, conviviendo con otros, conviviendo con un hermano de un pastor de otra congregación, estuvimos estos últimos días muy ahí cerca, muy de cerca con ellos, pues veíamos cuánto aprendes, en cuanto al caminar con el Señor, los aciertos que tienes, los errores que tienes, pero todo es aprendizaje, ¿no? Gracias a Dios todo es aprendizaje. Y también el domingo pasado pudimos asistir a esta congregación con estos hermanos, porque todavía me tocaba descansar ese domingo. Y al final decíamos mi esposa y yo, gracias a Dios por la iglesia local en la cual nosotros estamos, no porque aquella iglesia local no tenga algo bien, sino que entendemos que cada iglesia local se maneja de diferente manera. El Señor nos ha dado esta libertad de poder manejarnos de diferente manera, siempre y cuando no violentemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea nuestro sustento, ¿no? Entonces, hermanos, pues a lo largo de estos 7 años que tenemos como iglesia, pues hemos visto que realmente, o analizaba pues en estos últimos 7 años, y le decía a mi esposa, realmente se ha trabajado mucho. Quizás
ustedes en estos 7 años no vean que se ha trabajado mucho, pero nosotros, ni yo lo veía que se ha trabajado mucho, pero realmente se ha trabajado mucho en estos 7 años. Por la gracia y misericordia de Dios, somos una iglesia local estructurada, llamamos así, voy a llamarlo así, estructurada, una iglesia local ordenada, donde tenemos una confesión de fe clara. Si alguien quiere saber, oye, ¿qué es lo que creen? Esto es lo que creemos. Tenemos una confesión de fe clara, tenemos una constitución interna, cómo nos dirigimos, por qué nos dirigimos de esta manera. Tenemos esa constitución interna, tenemos una membresía como iglesia. ¿Por qué tenemos esa membresía como iglesia? Tenemos un pastor, tenemos diáconos, tenemos un discipulado en el cual ese discipulado es para que los que lo están tomando para futuros miembros, ¿no? Porque realmente el discipulado se hablan las doctrinas que nosotros creemos como iglesia local. Entonces, hermanos, y aunque parece que no, todo eso lo hemos hecho en estos 7 años. Y platicando con otros hermanos decían, nosotros tenemos, o la congregación en la que estamos, tenemos 40 años y no tenemos nada de eso. O sea, no tenemos algo totalmente organizado y trabajado. Entonces, pues gloria a Dios por ello, hermanos. Gloria a Dios porque el Señor nos da la fuerza, ¿no? Y el temor del Señor para tener todo con orden. Y es por eso que estudiamos esta confesión de fe, para que ustedes puedan aprenderla, y no solamente aprenderla, sino ponerla en práctica y también poder a un futuro enseñarla a alguien más, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a dar inicio a nuestro estudio y nos quedamos en el artículo 5, ¿verdad? De nuestra confesión de fe. En el artículo 5, que es de la divina providencia, ¿sí? Artículo 5 de la divina providencia. ¿Alguien pudiera leer desde el párrafo 1? Que lo último que estudiamos terminamos de estudiar el párrafo 2, pero para entrar en el contexto me gustaría que leyéramos desde el párrafo 1, párrafo 2 y el párrafo 3, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Quién me puede hacer el favor de leerlo? José Manuel, como siempre, ese José Manuel. Muy bien. Ok, ya mi tía, ok. Párrafo 1, 2 y 3 de la divina providencia. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presencia infalible, y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia infinita, bondad y misericordia. 2. Aunque en relación a la presencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurra según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios, sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según el plan. Ok. Hermanos, como les digo, pues tenemos que entender que esta confesión es de 1689 y sé que hay algunas palabras en las cuales decimos como que no nos quedan muy claras. Es por ello que estamos estudiando la confesión de fe. Y antes de entrar antes de adentrarnos ahí al párrafo 3, me gustaría dar un pequeño y breve resumen del párrafo 1 y del párrafo 2, porque, hermanos, pues el párrafo 3 pues está conectado, obviamente, con el 1 y con el 2, y para no verlo así como tan aislado, que ya pasaron todas estas semanas. ¿Les parece? Entonces, el párrafo 1, hermanos, pues nos comienza hablando, pues, que Dios es el buen creador, ¿no? Dios es el buen creador,
Y como Dios es el buen creador, pues Dios es el autor de la divina providencia. Dios es el autor de la divina providencia. Y tú dirás, ¿qué es la divina providencia? La palabra providencia, hermanos, tiene un prefijo que es pro, y tiene la palabra evidencia que es visión, ¿verdad? Pro es de antes o de antemano y videncia de visión. Entonces, la palabra providencia es ver de antemano o ver lo anticipado, ¿no? Ver con anticipación. Entonces, hermanos, Dios con anticipación, Dios ve todas las cosas, y por más grandes y pequeñas, el párrafo 1 dice que por más grandes y pequeñas que sean, Dios con su amor, con su sabiduría, las cuida y las dirige. Nada se le escapa de las manos al Señor. Nada. Y nada le toma por sorpresa al Señor. Es lo que el párrafo 1 nos dice. Al Señor no le va a sorprender nada. Yo sé que te pongo mucho este ejemplo, pero nunca va a llegar Gabriel y le va a decir, Señor, ¿qué crees? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué pasó? Pues fíjate que Tony se accidentó. ¿Cómo que Tony se accidentó? ¿Y por qué no me dijeron? ¿Cómo que sí, se accidentó Tony? Jamás. Todo está bajo el control de Dios. Todo Dios lo dirige. Nada le toma por sorpresa. Todo está bajo el control de Dios, por más dura que parezca la situación, porque a veces las situaciones a nosotros se nos salen de las manos, pero jamás de las manos de Dios. Dios tiene todo el control. Dios trabaja en esta providencia. Y hermanos, y Dios mismo es quien prevé y provee lo necesario para un fin. O sea, Dios vio de antemano, Dios vio con anticipación que el hombre iba a caer, ¿cierto o no? ¿O a poco crees que la caída del hombre le tomó por sorpresa? ¿A poco crees que le tomó por sorpresa que Adán y Eva pecaran? No, Dios ya lo había visto. Y como Dios ya había visto que el hombre iba a caer, Dios provee y Dios prevé. Y antes de eso, el Señor ya había hecho un plan de salvación, que iba a ser la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el fin, hermanos, de que Dios dirija, Dios cuide y Dios guíe todo? ¿Cuál es el fin? Para que tú seas mejor en la tierra, para que seas feliz, para que te vaya siempre bien. El fin de esto es que Dios salga glorificado, cualquier que sea la situación. Dios será glorificado. Glorificarse Dios mismo. Y aún así, pues es el propósito principal del hombre, ¿no? ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios. Entonces, hermanos, nada sucede por el azar. Nada sucede por el azar. Ni lo que estamos viviendo, ni lo que vivirás, sucede por el azar. Todo está bajo el control de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Y aún en ello, la palabra de Dios nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a su propósito, ¿no? Entonces, aún la providencia de Dios, hermanos, es para nuestro bien, es lo que nos lo que nos indica este párrafo 1. En pocas, lo estoy resumiendo, ¿no? Nos llevamos 1 hora casi en cada uno de estos párrafos. Entonces, es esto, hermanos. Dios dirige, Dios cuida, Dios gobierna, entonces, bajo su providencia. Y en el párrafo 2, en este párrafo 2, dice que aunque la relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar, como decíamos, o sin su providencia. Está hablándonos lo que dice el párrafo 1. Dice, sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Hermanos, el Señor es la causa primera
de todo lo que sucede. Esto es lo que nos dice este párrafo. El Señor es la causa primera de todo lo que sucede. Dios tiene el control, Dios dirige todas las cosas, pero este párrafo nos ayuda a entender, o tiene el propósito de evitar de que nosotros caigamos en una mala interpretación de creer que Dios, al ser la causa primera, su creación o la causa secundaria no intervenga en lo que sucede. O sea, ¿a qué voy con esto? Dios es la causa primera, pero Dios usa las causas secundarias, que son todo aquello que Él ha creado, para dirigir o llevar su divina providencia. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Recordemos que este es un estudio y si quieres preguntar, si tienes alguna duda, puedes preguntar, puedes parar la mano. Nada más se te va a pasar el micrófono para poder escuchar todos, ¿sale? Entonces, hermanos, ¿a qué voy? Dice, sin embargo, por la misma providencia, dice el párrafo 2, por las mismas providencias, las ordenanzas las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Hermanos, todo va a suceder conforme al decreto de Dios. Todo va a suceder conforme a lo que Dios ha decretado. Y yo sé que hay algunas congregaciones que te han enseñado a atar, a arrebatar, a declarar, a decir, yo no lo acepto, yo no, pero todo se va a hacer como Dios lo ha decretado. Todo va a ser como Dios ya lo ha decretado. Él es la causa primaria, pero también ha establecido que su propósito se realice, repito, a través de las causas secundarias. Y estas causas secundarias, repito, es todo aquello que Él ha creado. Entonces, hermanos, recordemos que fue Dios quien permitió que a José lo secuestraran sus hermanos. ¿Cierto o no? Fue Dios. Y detrás de todo esto había un propósito. Fue Dios quien lo permitió, fue Dios quien permitió que lo vendieran como esclavo. Y luego que le mintieran a su padre. Y después de unos años se descubriera quién es él. Y para Dios esto fue perverso lo que sus hermanos hicieron. Dios se disgustó obviamente porque Dios no está de acuerdo con el pecado. Pero a pesar de ello, todo su pecado sirvió para lograr un mayor bien. Esto lo dijo José. Todo lo que ustedes hicieron, me quisieron hacer un mal, pero Dios ese mal lo usó, lo dirigió, lo encaminó. ¿Para qué? Para un bien. Esa es la divina providencia. Lo encaminó, lo dirigió para un bien. Hermanos, entonces José terminó en Egipto, fue nombrado primer ministro. José utilizó, y sabemos toda esta historia, ¿no? Pero aunque Dios utilizó a los hermanos de José para lograr este propósito, hermanos, los hermanos de José actuaron libremente. Los hermanos de José no le van a poder decir al Señor, es que tú tenías decretado que esto pasara. Ellos actuaron libremente, solamente Dios usó eso para un bien. Ellos fueron moralmente responsables de sus actos, pero Dios gobernó sus acciones para cumplir su plan. ¿Me estoy explicando? Entonces, Dios es la causa primera o la primaria, pero Dios usa las causas secundarias, que somos sus criaturas, para cumplir su divina providencia. Y también dábamos el caso de Judas Iscariote. ¿Recuerdan el caso de Judas Iscariote? Dios permitió que Judas mintiera, engañara, estafara, robara y finalmente traicionara a nuestro Señor Jesucristo y lo vendiera a manos de sus enemigos. Todo esto, repito otra vez, fue una gran maldad para Dios. Dios se disgustó con todo esto, pero todo esto, hermanos, estaba bajo el control de Dios. Dios dirigió todo esto. A pesar de esa maldad, Dios tenía el control. Todos los complots e intrigas de Judas condujeron un mayor beneficio, que fue la salvación de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo
tenía que morir. Jesús tuvo que morir a manos de los romanos para convertirse en el sacrificio por el pecado, ¿verdad? Entonces, hermanos, otra vez, Judas traicionó a Jesús libremente. Libremente. Judas no va a poder decir, es que Señor, tú decretaste que sería yo quien entregaría a Jesús. Entonces, como tú ya lo habías decretado, pues ya no había nada más que yo pudiera hacer. Yo solamente cumplí lo que tú ya habías dicho. Y de hecho creo que hay hasta películas que sacan así de Jesús, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esa película, que fue una gran herejía, donde el Señor Jesús le dijo, Judas, ya me tienes que entregar, y que Judas no quería y le decía, no, yo no quiero hacerlo, y tienes que hacerlo tú, Judas, ya sabes, y así está escrito, y Judas se negaba y casi fue obligado a vender a nuestro Señor Jesucristo. Pero no es así, o sea, no es así. Hermanos, Judas traicionó a Jesús libremente. Entonces, él fue responsable de su pecado. Él no va a poder decirle el día de mañana al Señor, es que tú lo decretaste y ¿por qué me vas a mandar al infierno si tú fuiste quien lo decretó? El Señor le va a decir, no, yo usé la causa secundaria. Yo vi tu corazón, yo sabía que eras inclinado al mal y yo solamente usé la causa secundaria. Pero yo no te obligué, yo no te mandé, yo no violé la libertad que tienen las criaturas. Si no, no sería Dios, porque realmente sería un verdugo, ¿no? Sería aquel que nos está haciendo, o seríamos unas marionetas en manos del Señor. Entonces, hermanos, recordemos con esto que Dios obra mediante causas secundarias, sobre las decisiones humanas, sobre las leyes naturales, sobre las acciones morales. Pero Dios no es autor del pecado. Eso nos queda claro. Dios no es autor del pecado. Dios no peca, Dios no fuerza al hombre para que el hombre peque, tampoco es así, y Dios no es culpable del mal. El pecado procede del corazón del hombre, de la corrupción moral del hombre. Y hermanos, algunos pueden decir, a ver, si entonces Dios no fuerza al hombre, si Dios no viola la voluntad del hombre, ¿por qué la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir libre al pueblo de los hebreos? Porque la Biblia sí nos dice, la Biblia claramente nos dice que fue Dios quien endureció el corazón de Faraón. Y es más, cuando Dios le dice a Moisés y le da el mandato de ve y libera a mi pueblo, le dice, pero el Faraón no va a querer, dice, y yo voy a endurecer su corazón. ¿Para qué? Para sacar a mi pueblo con mano fuerte, ¿no? Hermanos, si algunos pueden decir, pues aquí el Señor, esto puede sonar muy incongruente, ¿no? O sea, ¿cómo Moisés va a ir a decirle, Faraón, libera a mi pueblo, pero es el mismo Señor quien está endureciendo el corazón de Faraón? Pues esto no tiene lógica, hermanos. Recordemos que Dios solamente usó la causa secundaria que era el Faraón. No queramos nosotros queramos hacer a Faraón bueno. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a ser al hombre bueno. Pues no es tan malo, viéndolo bien no es tan malo. Oye, hija, mira, ese muchacho que tienes por novio no te conviene, no es creyente, pero no es tan malo, es bien caballeroso, es bien buena onda, me permite que yo vaya a la congregación. Ya hasta me dijo, no, tú ve, no pasa nada, yo no tengo problema con ello. Y ¿sabes qué? El problema es que a lo mejor no lo vas a tener con ello, pero tus hijos sí. Tus hijos sí se van a encontrar con ese problema. A lo mejor se van a encontrar con ese problema. Entonces, nosotros tendemos a ser al hombre siempre bueno. Inclusive, estos últimos días que tuve esta convivencia con este pastor, yo tenía ahí un debate con él, ¿no? Y él me decía que realmente el hombre nace sin pecado. O sea, los niños prácticamente nacen como sin pecado. Una vez que el niño peca ya es pecador, pero antes de eso no tiene pecado.
Entonces yo le decía, no, el niño es pecador. El niño es pecador. El niño así de tierno, como tú lo ves, y de bonito, y que se mueve, y que hace el puchero, y que se ríe. El niño es pecador. El niño es pecador, el niño necesita un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Claro que necesita un Salvador. El niño es pecador. Entonces, hermanos, no tendamos a decir que Faraón era bueno. Al contrario, ¿qué no mandó matar, decíamos, a todos los hijos de los hebreos? ¿Qué no dijo? El pueblo se está multiplicando y estos algún día se nos van a rebelar. Solamente que Dios usó la causa secundaria. Lo que Faraón ya sabía que Faraón no los iba a dejar libres, y fue por ello que Dios endureció su corazón, pero sin violar su libertad. Sin violar su libertad, porque sabía que no los iba a dejar libres. Hermanos, el hombre es moralmente responsable de sus acciones. Entonces, repito, ni Judas, ni Faraón, ni ningún otro podrá decirle al Señor en el día del juicio: tú decretaste que yo hiciera esto, y en tu divina providencia tú lo cuidaste, tú lo dirigiste. El Señor le va a responder: yo lo decreté, yo lo cuidé, yo lo dirigí según la naturaleza de las causas secundarias. Según la naturaleza de las causas secundarias. Adelante, Ixel. Es que no sé si lo vieron antes que yo no vine, es que no me queda claro la causa primaria, o sea, de que está decretado y nada sale del decreto de Dios, incluso la naturaleza caída humana, para que eso aplique a las causas secundarias que sean moralmente responsables los hombres. Ok. A ver si, otra vez, a ver si lo entendí. Que es que no sé si lo vieron antes y lo que estoy entendiendo ahorita. Ok, de la causa primaria. Ajá. Ok, hermanos, recordemos que necesitamos entender por qué se hizo esta confesión de fe. ¿Sí? Esta confesión de fe se hizo porque esta confesión de fe sale después del Concilio de Trento. ¿Sí? ¿Se acuerdan del Concilio de Trento? Donde en el Concilio de Trento se levanta la Reforma Protestante, y la Reforma Protestante empieza a decir: sola Escritura, no el Papa, nos vamos a pegar lo que dice la Biblia, acatarnos a lo que dice la Biblia, y sale el catolicismo romano, se levanta y hace el Concilio de Trento. El Concilio de Trento prácticamente fue contrarrestar la Reforma Protestante, todo eso que ellos decían. Por eso en el Concilio de Trento, no podríamos regresar a estudiar todo lo que vimos, pero recordemos que para el catolicismo romano la escritura era de interpretación privada, no cualquiera podía leer la escritura, solamente los sacerdotes. Pero también esta confesión de fe se hizo porque aún en el grupo de creyentes había dos corrientes doctrinales. Uno de ellos eran los arminianos, otros de ellos eran los calvinistas, vamos a llamarlo así. Entonces, estaba la corriente arminiana, estaba la corriente calvinista, y los bautistas, estos bautistas quisieron hacer una separación. Nosotros, como a la corriente que nos inclinamos en cuanto a la confesión de fe, nosotros decimos que el hombre es pecador, que el hombre por su propia cuenta jamás va a buscar a Dios, que inclusive, y ahorita voy a responder eso, inclusive el hombre, decimos que tanto el arrepentimiento para vida y la fe en Jesucristo es un don dado por Dios. Si Dios no te da el don del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, es imposible que el hombre busque el arrepentimiento y busque el perdón de Dios, porque es Dios quien lo da. Sí, me voy teniendo claro ahí. La postura arminiana no lo cree así. La postura arminiana dicen que el hombre, aunque cayó, el hombre sí puede elegir
a Dios. El hombre puede tomar la decisión de si sigue a Dios o no sigue a Dios. Sí tiene esa voluntad de poder decidir. Y nosotros decimos que es Dios quien actúa en nosotros. Es por ello que se tiende mucho a decir, ¿quién quiere aceptar a Jesús en su corazón? Pase al frente. O sea, que el hombre tiene esa libertad, pero nosotros decimos que realmente esa libertad o eso está caído hasta que el Señor no venga y lo haga. Entonces, en esta causa primaria a lo que voy, nosotros decimos que que Dios, antes de la creación del mundo, Dios ya había visto que el hombre iba a pecar y que Dios tenía que actuar ahí. Entonces, eso ya estaba, vamos a llamarlo así, decretado. Por eso es la provisión de Dios. La provisión de Dios es, decíamos, lo que vio de antemano. Lo que vio de antemano. O sea, Dios vio de antemano que el hombre, por su propia cuenta, no se iba a salvar. Dios vio de antemano que el hombre, por su propia cuenta, dice Romanos, ¿quién busca a Dios? Nadie. No hay nadie que busque a Dios. Ni uno solo, dice, se hicieron inútiles. Y aquellos que tuvieron estos flachazos, vamos a llamarlo así, por la creación, porque dice que la misma creación clama, o la misma creación nos habla que hay un Dios, en lugar de adorar al Creador, ¿qué adoraron? La criatura. Entonces, Dios es la causa primaria. Entonces, Dios decretó de lo que ya había visto de antemano, por eso decimos que es la causa primera. Dios es la causa primera, o sea, Dios decretó de lo que ya había visto de antemano, salvarnos y dirigir y hacer y llevar todo para un plan. Entonces, por eso dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó. La postura arminiana dice, es que aquí, esta postura dice, la postura arminiana dice, los que antes conoció, o sea, Dios salvó a aquellos que Él había visto de antemano que lo iban a aceptar. ¿Sí me explico? O sea, Dios vio de antemano que Cintia lo iba a aceptar y como vio de antemano que Cintia lo iba a aceptar, Dios lo salvó. Y nosotros decimos, no, Dios vio de antemano que Cintia jamás le iba a buscar. Dios vio de antemano que Cintia estaba totalmente caída y es Dios quien obra en su vida. Es Dios quien decreta salvarla. ¿Sí logro explicarme? Por eso decimos que Dios es la causa primaria. Es que, o sea, yo ya he leído un poco de todo eso. Para explicarlo lo más simple es que ahorita que lo está explicando dice que vio. Y a lo que entiendo y he leído por decretar es que Él hizo eso, o sea, Él hizo todo. Entonces no me está quedando claro Él vio y decretó. Entiendo el plan de salvación que estaba decretado desde antes, porque íbamos a caer. Pero a lo que yo entiendo de la postura que he leído es que Él decretó y pareciera como si decretó la caída. Porque ahorita eso es lo que no está quedando claro, como que Él vio, pero en el decretar, a lo que le he leído es que decretó todo, hizo todo. Dentro de la postura, aún en esta postura, hay una postura que dicen que sí, aún Él decretó la caída. Aún ante Dios estaba decretada la caída. Pero no porque Él lo haya, volvemos a lo mismo, por causa de las cosas secundarias. Pero la caída estaba. O sea, al momento de que creó a Satanás, Él ya sabía que eso iba a pasar. Desde el momento que creó a Adán y Eva, Él ya sabía que eso iba a pasar. Pero todo eso es, por eso dice, aún el decreto de Dios y la providencia de Dios, todo eso es para alabanza de su gloria. Entonces, es como la postura aún en cuanto a esta, aún en cuanto a esta postura del decreto de Dios, Dios decretó a unos para el cielo y otros para el infierno. Pero para mí eso tiende a ser como muy, voy a llamarlo así, como muy radical en ese aspecto. ¿En qué sentido radical? Aunque no termina de ser radical, pero bueno, vamos al decreto de Dios que decíamos, tanto el decreto de Dios y la providencia de Dios
No es lo mismo, pero van de la mano. Por eso decíamos, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A Jacob amé. Entonces esa palabra a Jacob amé es, pues con él trabajé, y a Esaú lo dejé vivir libremente. Lo dejé hacer su vida. Por eso decíamos, ¿por qué el creyente dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué no salgo de una y estoy entrando de otra? Porque ¿qué es lo que está haciendo el Señor en nosotros? Formando el carácter de Cristo. Ese es el propósito que el Señor hace con cada uno de nosotros como creyentes. Formar el carácter de Cristo. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Entonces, aún en esto, por eso te digo, ahí está esta postura donde dice, aún todo estaba decretado por Dios. Y es ahí donde dicen, ¿por qué y para qué? No lo sabemos aún. Son los misterios que van más allá y que escapan de nuestra mente. Que escapan de nuestra mente. Y les voy a decir, no quiero ponerlo así, pero les voy a decir por qué surgía esta postura del pastor. Si decimos nosotros que todas las personas están caídas aún de su nacimiento, son moralmente responsables de todo, ¿qué pasa con los nonatos? Los bebés que no son prematuros o incluso no nacieron. ¿Qué pasa con los nonatos? Según yo. Si necesitan de un salvador, ¿qué pasa con los nonatos? Aquellos que nacieron, en el vientre de su madre. ¿Son salvos? ¿No son salvos? Hermanos, y aún así, si no fueran salvos, Dios todo lo hace bueno. Y Él es justo, no es injusto. ¿Me explico? O sea, con esto no quieren decir, Él está diciendo que todos. No. Dios es justo y es injusto. Y aún en esto hay posturas. Aún entre los mismos reformadores, aún entre los mismos padres de la iglesia, aún porque no tenemos una claridad en muchas cosas, hermanos. Hay muchas cosas que no las vamos a entender aquí y que no son muy claras y que aún en la Escritura no nos da más claridad. Pero ¿qué pasa con ellos? Si tú me preguntas, mi postura es, a lo mejor puedo decir, y algunos pueden decir, entonces, pero mi postura es que mejor sí son salvos. Pero para otros hermanos pues no son salvos. Y si no son salvos, ¿qué de malo hace Dios? ¿Qué de malo tiene Dios? ¿Acaso es injusto? Entonces, dentro de esto, hermanos, hay ciertas cosas en las cuales no las vamos a poder entender, ni las vamos a poder. Entonces, si dijera Itzel, entonces, si Dios decretó hasta la caída, podemos decir, estaba decretada la caída por Dios, que es la causa primaria. Hay un predicador que trata de muchos años y muy famoso que trata de explicar esto y tampoco lo logra. Y dice, al final, hace esta analogía que cuando un preso está sentenciado a muerte y llega un presidente, un mandatario y le otorga el perdón, él agarra su perdón y huye y dice, gloria a Dios, o sea, no voltea a ver y dice, ¿y los demás? Entonces, cuando nosotros buscamos una explicación al raciocinio de un ser supremo, todopoderoso, no lo vamos a encontrar, y que si actuamos en lo que muchas personas que se dijeron en algún tiempo creyentes, en el desprecio de esto, porque no lo logramos entender, entonces es que nosotros estamos cayendo en una herejía porque nos creemos más que Dios, más sabios que Dios. Entonces, no hay fe, porque la fe viene del no saber las cosas por completo. Sí, o sea, y es como, por eso San Agustín de Hipona decía esto, ¿no? Y creo que ya se los he dicho, Dios antes de crear el hombre tenía tres opciones. Una, crear seres sin decisión, hacer simples robots que lo adoraran todo el tiempo. 2,
no hacer nada y seguía siendo Dios. Seguía siendo Dios. 3, crear al hombre, pero antes de eso un plan de redención. ¿Y cuál tomó? La tercera. Digo, así lo maneja, no es que Dios tuviera esas 3 opciones, claro que no. Así lo maneja San Agustín. Entonces, si preguntaras, entonces, ¿la caída estaba decretada por Dios? Estaba decretada por Dios. Pero aún en eso, todo es bueno para Dios. Me explico, porque aún en eso, Dios tiene que salir glorificado de todo eso. Entonces, y puede haber más allá, entonces, pero Dios, por eso nos dice aquí, pero Dios no es autor del mal. ¿Por qué? Porque Génesis 1 nos empieza a decir, y Dios hizo esto y todo era bueno en gran manera. Hizo esto y era bueno en gran manera. Hizo esto y era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Todo fue bueno en gran manera. Pero el hombre moralmente responsable decidió en algo tan simple que no se ocupaba ni de teología, ni de escatología, ni de más allá, simplemente prefirió comer el fruto que obedecer a Dios. Que obedecer a Dios. ¿Sí me explico un poquito más allá? Ok, si no luego lo... Ajá, perdón. Entonces, la fe es eso, ¿verdad? La fe es creer ciegamente en el poder de Dios. Y esa fe viene aquí. Entonces, si yo veo aquí, pero aparte me pongo a ver al fin, me pongo a ver a cuán más que sale, va a haber una confusión. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que mi lógica ya vi lo que me sucedía mucho. Yo, mi lógica, yo decía, esto es una barbarie, ¿cómo Abraham es el padre de la fe, porque todo esto es. Pero yo lo estaba viendo desde aquí ahora, desde mi pensamiento, desde lo que es haciendo lo que sucedía, que nada más me confundía, no entendía, me enojaba y me alejaba. Entonces, yo creo que aquí la cuestión es decir, sentir, decir, sí, Señor, tú eres, y aquí está tu palabra y aquí está lo que me quieres decir. Y a lo que vamos es de que hay cosas en las cuales no vamos a alcanzar a entender y comprender. Si yo les preguntara, hermanos, ¿de dónde salió Satanás? Yo sé que la mayoría va a decir, no, pues Satanás era el querubín que se encargaba de tocar la alabanza y esto y lo otro. Hermanos, es la mayor postura de los teólogos, pero realmente en sí la palabra de Dios no la afirma. O sea, no, es que dice ahí, ¿cómo caíste del cielo, lucero y hijo de la mañana? O sea, ahí se está refiriendo a un rey. Y los teólogos lo han tomado y le han dicho, también va un enfoque a Satanás. Pero la Biblia no nos lo dice claramente. En sí la Biblia no nos lo afirma claramente. No nos lo dice claramente. La mayoría de los teólogos así lo abrazan, así lo creen, así lo predican. No, pues la alabanza, por eso usa la música, porque él era. No lo dice la Biblia. O sea, la Biblia no nos dice con esa exactitud y tan claro de Satanás era el encargado de estar y no lo dice la palabra de Dios. No lo dice. Entonces, hay cosas en las cuales no lo vamos a poder ver más allá, pero es lo que el párrafo 3 nos va a enseñar. ¿Y por qué daba este repaso? Porque realmente el párrafo 3, te fijas, es muy cortito y es muy simple. Es muy simple lo que nos está enseñando el párrafo 3. Para concluir el párrafo 2, Dios ha establecido obrar por medios. Un ejemplo, pues la oración es un medio, ¿verdad? Hay cosas que pedimos por medio de la oración y la oración es un medio. El evangelio para la conversión es un medio. Queremos que la gente tenga un arrepentimiento y fe en Cristo. ¿Qué necesitamos hacer? Predicar el evangelio. ¿Cómo irán si no hay quien les predique y quién les predicará? Entonces, el evangelio es un medio. Entonces, y pues también para que una persona sea salva, pues son los medios de arrepentimiento y fe, ¿no? Entonces, pero Dios ha establecido algunos medios, hermanos, y es lo que nosotros necesitamos entender, y lo decíamos, y con eso concluíamos en el párrafo 2.
decíamos que aún Dios usa los medios, aún para las personas que se enferman, ¿no? Aquellas personas que están enfermas y, oye, ve al doctor, no, porque a mí Dios me va a sanar. Oye, pues mira, ocupas un tratamiento, no. Yo tengo fe y a mí el Señor, Dios ha establecido los medios, Dios ha establecido los doctores, Dios ha establecido el medicamento para que Dios en esa providencia nosotros podamos encontrar la sanación. Y no tiene nada de malo en ello, no tiene nada de malo. Entonces, hermanos, para entrar al párrafo 3, que es que dice, es muy cortito, son 2 líneas nada más. Dice, Dios en su providencia ordinaria, estamos hablando esto, lo que decía el párrafo 2, hace uso de medios. O sea, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios que no va a hacer las cosas? ¿Quiénes somos nosotros para decirle, Señor, si lo hubieras hecho así, sería mejor? ¿Quién? ¿Quién se atrevería a decirle eso al Señor? ¿Quién se atrevería? Dice, Dios en su providencia ordinaria hace uso de los medios, usa las causas secundarias para sus medios. Dice, sin embargo, tiene la libertad, no hay nadie que lo limite, tiene la libertad de obrar sin ellos. Sin ellos. Antes de que existiera algo, Dios comenzó a crear. Tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos según le plazca. Por eso es Dios. Pero cuando nosotros encontramos un según le plazca, luego nos vamos a la tiranía. Pero Dios es bueno, es uno de sus atributos. Todo lo que hace Dios es bueno y bueno en gran manera. Es bueno. Entonces, hermanos, yo sé que hay denominaciones, aunque algunos dicen, yo no tengo ninguna denominación, yo soy bíblico. Pues esa es tu denominación, ser bíblico. Pero bueno, yo sé que algunas denominaciones dicen que nosotros a veces como bautistas tenemos apagado el espíritu, dicen algunos de ellos, ¿verdad? No, es que ustedes los bautistas son muy secos. Ustedes los bautistas tienen como el espíritu como apagado, tienen como el poder del Espíritu Santo como muerto, porque no se siente, o sea, no se oyen esos gritos, no se siente esa injundia, no se ven esos temblores donde la gente se cae, donde la gente habla en otras lenguas. Ustedes tienen el Espíritu Santo apagado, encerrado, atado, ahí como que no lo dejan, hermanos. Inclusive dicen, es que ustedes los bautistas no creen ni en milagros, no creen ni en milagros. Hermano, claro que yo creo en los milagros, claro que yo creo en los milagros. Totalmente creo en los milagros. Yo no sé de dónde han sacado que nosotros a veces no creemos en los milagros. Yo he visto muchos milagros de Dios. Milagros de Dios. Yo soy uno de sus milagros. Salvó a este vil pecador. Es un milagro. Tú puedes ver ese milagro en ti. Y yo sé que también ustedes creen en los milagros. Pero este párrafo 3, hermanos, a este párrafo 3 se le conoce teológicamente como la providencia extraordinaria de Dios. La providencia extraordinaria de Dios o la providencia sin medios. La providencia extraordinaria de Dios o sin medios. ¿Por qué extraordinaria o sin medios? Porque va más allá del ordinario y Dios puede obrar sin ningún medio. Aún Dios puede obrar sin ningún medio. El párrafo 2 nos dice que Dios obra según las causas secundarias, pero también el párrafo 3 dice, pero si a Él le place, puede obrar sin ningún medio. Él es Dios y lo puede hacer. Él es Dios y lo puede hacer. Dios no está amarrado, Dios no está sujeto a actuar solamente de una manera, de la forma común, por eso es Dios, y aún Él puede actuar sin medios. Y este párrafo comienza diciendo esto, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, ¿sí? Dice,
pero, sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos. Hermanos, y yo sé ¿a qué nos referimos cuando nosotros decimos que Dios en su providencia, o Dios, este párrafo 3 dice que Dios puede obrar de una manera extraordinaria o sin medios? La palabra más común para referirnos a que Dios puede obrar con una providencia extraordinaria o sin medios, la palabra más común sería milagros. Esa es, milagros. La providencia extraordinaria son milagros. Algo que no es común, un acto soberano que sobrepasa todo entendimiento y que sobrepasa todo razonamiento. Es un milagro. Hermanos, por eso la conversión es un milagro. ¿Cómo es posible que ese borracho, ese drogadicto, esa prostituta, ese por quien nadie daba un peso, cómo es posible que hoy es lo que es? Es un milagro. Es un milagro de Dios. ¿Cómo? Y la Biblia lo describe, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida. Es un milagro, hermanos. Hermanos, y yo sé que ha habido muchos abusos en los milagros. Y cuando hablo de abusos, son en aquellas iglesias que anuncian los milagros, aún ven por tu milagro. Viernes de sanación. Y esto, y lo otro. Como que si Dios está al tronido de nuestros dedos. Como si nosotros somos los que le vamos a decir al Señor los milagros que tiene que hacer. Y luego nos queremos comparar con Pedro, con Pablo. Y si ellos los hicieron, ¿por qué nosotros no? Porque ellos eran el fundamento. Ellos eran la evidencia de que el Señor los había dejado. Pero queremos ser, yo voy a pasar a las 2 de la tarde, cuando dé la sombra, y que le pegue la sombra como Pedro y sane. Tú no eres Pedro. Tú no eres Pedro. Ni yo soy Pedro. Hermanos, y ha habido este abuso. Inclusive ha habido este abuso de querer atribuirle a cosas que no son un milagro, decir que son un milagro. ¿Cuántas cosas no vemos en Facebook? Que ahorita lo que es común, que dice que llueve oro del cielo, que dice que le va a hacer crecer. Tú ves a la persona bien y tienes un pie más corto que el otro, pasa al frente y que les tira el pie. Hermanos, y con esto no estoy diciendo que Dios no obra en milagros. Claro que Dios obra en milagros. Dios ha hecho milagros en mi vida, de sanación, los ha hecho. Hermanos, inclusive conozco un pastor, ustedes también lo conocen, el hermano Toño Lázaro. ¿Se acuerdan que una vez vino a predicarnos a un aniversario? Él es testigo de un hermano que oró por otro que se había muerto y resucitó. Es un milagro. Es un milagro. El pastor no sabía casi ni leer la Biblia y le dijeron, hermano, ¿y qué hizo? Pues la niña estaba muerta, la detectaron muerta. Yo leí la palabra de Dios, creí en el Señor, la abracé, me la puse aquí y le dije, como decía ahí la palabra, Talita Kumi. Y la niña se levantó. Y ya por eso el Señor va a resucitar a todos los muertos. No, o sea, Dios quiso obrar de esa manera. Dios quiso obrar en ese entonces. Hay milagros, hermanos. Dios es un Dios de milagros. Entonces, hermanos, por eso dice, Dios usa las causas ordinarias, hace uso de los medios, sin embargo tiene la libertad de obrar sin ellos, de hacer un milagro. No hay un medio, es el actuar directo de Dios. Dios tiene la libertad de obrar sin ellos, sin los medios que Él mismo ha provisto. Hermano, dime cómo te explicas que Jesús nació sin la necesidad de un hombre. Explícamelo. Que nació por obra del Espíritu Santo. Por eso la gente de allá nos dice que estamos locos. Y dice, no, estás loco, ¿cómo? Nació por obra del Espíritu Santo. Fue Dios quien plantó una semilla. No necesitó el medio secundario, que es el varón, para plantar una semilla.
Es un milagro. Su providencia extraordinaria, su providencia sin medios, sin medios. Por eso Él tiene la libertad de obrar sin ellos. Él tiene la libertad de obrar sin ellos. Hermanos, como en Oseas, vamos a leer por el tiempo, voy un poquito rápido. Oseas 1:7. Oseas 1:7. Oseas 1:7 dice, mas la casa de Judá tendré misericordia, y lo salvaré por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. ¿Y sabías que esta profecía se cumplió? ¿Sabes cuándo se cumplió esta profecía? Cuando el Señor envió un ángel y mató a 185,000 personas. No necesitó del hombre para destruir. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Un solo ángel, los que destruyó. Un solo ángel. Segunda de Reyes 19:35. Aconteció aquella misma noche, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo eran cuerpos de muertos. Ni siquiera tuvieron que pelear. Se levantaron y ya estaban todos exterminados. Hermanos, Dios, sin embargo, dice, tiene la libertad de obrar sin ellos. Sin ellos. Y también dice, por encima de ellos. Por encima de ellos. Y cuando hablamos de por encima de ellos, estamos hablando por encima de lo natural y de lo común. Hermano, si alguien viniera contigo a la edad de 100 años, si viniera un viejito de 100 años y te dijera, ¿sabes qué? Voy a ser papá. ¿Se la creerías? Le dirías, a ti te hicieron de chivo los tamales. Si viniera alguien y te dijera, tengo 100 años, te vas a decir, mira, te presento a mi hijo. Lo tuve a los 100, casi a los 100. A ti te hicieron de chivo los tamales. Hermanos, pero Dios obró por encima de ellos. Por encima de lo natural y lo común. ¿Con quién? Con Abraham. Con Abraham. Naturalmente, comúnmente, él ya no tenía ni la edad ni la fuerza para tener hijos. Y no me digas de Sara, estéril, anciana. Obró por encima de ellos. Romanos capítulo 4, versículo 19. Romanos 4, 19 al 21. Amén. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, Dios obró en su providencia por encima de ellos, de las causas secundarias, de lo común, por encima de ellos. Pero también nos dice este mismo párrafo, y contra ellos, según le plazca. Y contra ellos, según le plazca. Contra ellos, hermano, si tú prendes, agarras, tú pudieras prender un árbol verde
ponerle fuego y prender un árbol que está verde así, ponerle fuego y va a prender? Siempre cuando vamos a hacer una fogata, ¿qué buscamos? O lo seco, la leña, lo seco. Y todavía prender lo verde y que eso verde todavía permanezca ahí, esté prendido. Hermanos, ¿qué no pasó eso con la zarza ardiente? Cuando Moisés lo vio, iba en contra, o sea, iba aún en contra de lo que debería de pasar con el fuego, o sea, en contra de que lo verde no debe de prender, pero prendía. Y luego no se consumía. Iba en contra de ello. En contra de ello. Hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando con la estatua de Nabucodonosor? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la estatua? Y le dijo a Sadrach, Mesach y Abednego que tienen que adorar esto. Y esos tres no fueron, no se inclinaron. ¿Qué hicieron? Dice que estaba tan enojado de que todavía lo mandó a encender, creo que 7 veces más. Y hasta los que los aventaron, dicen que el fuego los consumió, los mató a los que los aventaron. Y cuando el rey dice, a ver, chéquenle cómo van, a ver qué queda de ellos. Y se checan y lo ven, ¿y qué había? Dice, Señor, vemos a 4 paseándose ahí en el horno de fuego. Y uno es semejante al Hijo de los dioses. Pero son 4. Iba en contra de todo lo que esperaban. Pues claro, iba en contra. Y dice que cuando lo sacan, ¿qué pasa? Dice que nada les quemó. Ni la ropa, ni un cabello, nada. Nada. Fue algo extraordinario, algo sin medios. Fue la forma en la que Dios le plació hacerlo. Déjame leértelo ya sobre el final. Te voy a leer Daniel 3:19. Otro, ¿te acuerdan cuando el hacha también se le va el hacha y creo que es Eliseo, ¿no? Avienta y dice, ¿un hacha flota? Pues claro que no va a flotar, pero esa hacha flotó. Daniel 3:19. Con esto terminamos. Daniel 3:19 al 28. Vamos a dejarlo. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como lo ordena, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder sobre alguno de sus cuerpos, ni aun el cabello de estos varones, el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos
antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Dio gloria a Dios. Dio gloria a Dios. Hermanos, Dios usó esto. Dios usó esto. Aún en contra de lo que debería de pasar, Dios actuó en esto. Con ellos fue así. Pero ¿qué pasó con los primeros hermanos? Porque ellos sí fueron consumidos cuando los ponían para alumbrar Roma, los llenaban de brea y los encendían. ¿Qué pasó con ellos? ¿Sabes qué? Tanto los que se salvaron como los que se murieron, al final daban gloria a Dios. Al final daban gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, no es que nosotros seamos faltos de fe, solo que comprendemos que Dios usa los medios secundarios, pero que también Dios puede usar los medios extraordinarios. Por eso nosotros oramos. Hay congregaciones, hay algunos no, estás enfermo, ya eso no hay, ve con el doctor. A nosotros lo que nos corresponde es orar. Señor, si es tu voluntad sanarle, Señor, si es tu voluntad curarle de una manera sobrenatural, Señor, hazlo. Si tiene que ser por los medios secundarios, hazlo. Y si es la carroza, Señor, en la cual lo vas a llevar a tu presencia, hazlo. En los tres, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, repito, el milagro más grande que podemos tener es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí terminamos el párrafo 3, hermanos. Le dije, realmente dimos más repaso de lo que era que lo que tiene el párrafo 3. Entonces le digo, el párrafo 3 estaba muy simple, pero aprendemos también de ello, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Ok, hermanos. Pues vamos a orar. Vamos a orar para dar por terminado el tema. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres fiel. Gracias, Señor, porque qué de bueno tenemos para que tú te hayas fijado en nosotros. Señor, tú al vernos que no tenemos nada bueno, que somos pecadores, en tu decreto, Señor, y en tu divina providencia, has decidido actuar. Has decidido, Señor, enviarnos un Salvador. Yo te doy gracias, Señor. Gracias. Gracias porque es lo que necesitábamos para poder salvarnos. Solamente tú podías salvarnos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu divina providencia. Por los medios secundarios, Señor, que tú usas para cumplir tu voluntad. Los medios secundarios, Señor, que tú diriges, que tú guías, que tú guardas, para que todo se cumpla, Señor, conforme todo está decretado. Y también gracias, Señor, porque sabemos que tú puedes obrar aún por encima de ellos. Tú puedes obrar, Señor, aún por encima de ellos, porque tú eres Dios y solamente tú puedes hacerlo. Yo te doy gracias, Señor, por esta iglesia local. Gracias por los hermanos que están aquí. Gracias, Señor, porque nos permites venir con bien y seguir aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Nos vemos. No tenemos ya nada ahorita, ¿va? Apenas el domingo, yo pienso, vamos a anunciar algunas cosas. Pero nos vemos el domingo. Primero Dios.